Bien. Entonces lo que estábamos diciendo acá era que para calcular lo que es la constante de velocidad, tienen lo que es la ley de Arrhenius, que es que la constante de velocidad es igual a una constante A, esto se llama constante de Arrhenius, le pueden decir, por E elevado a la menos energía de activación sobre R por T. Si se fijan, esto va a ser una constante, la energía de activación va a ser una constante para cada reacción, y R también es la constante de los gases ideales. Por eso es lo que yo le decía, que la constante de velocidad depende estrictamente de la temperatura. Si yo varío la temperatura, varío la constante de velocidad. Bien. Por las dudas, el R que se utiliza acá no es el R de los gases ideales, sino que es expresado en otras unidades, que es en Joule, que es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Este es el valor de R que utilizan para cinética. Bien. Entonces, ustedes generalmente no van a utilizar esta expresión, sino que van a utilizar una expresión que pueda permitir relacionar lo que es la variación de temperatura, cómo varía lo que es la constante de velocidad. ¿Cómo se hace eso? Suponete, yo les voy a dar como un ejercicio así medio típico que ustedes pueden llegar a tener, que es así. O sea, usted acá primero tiene la cantidad de experimentos. Acá tiene experimento 1, el 2 y el 3, por ejemplo. Acá tienen los valores de constante de velocidad. Le voy a poner 1,2, 2,4 y 3. Y acá le pongo las temperaturas, que son 300 grados centígrados, 500 grados centígrados, y yo quiero saber, para esta, cuánto vale, por ejemplo, la temperatura. Suponete. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es, de vuelta, para obtener lo que es, yo le hago la demostración matemática, ustedes de última, si después se tienen que acordar de la ecuación. Para obtener la ecuación que me permite relacionar lo que es la temperatura con la constante de velocidad, el cambio, es dividir dos constantes de velocidad. O sea, yo voy a hacer constante de velocidad 1 sobre constante de velocidad 2, por ejemplo. Y esto me va a quedar, que sería energía de activación, bueno, A por energía de activación de menos energía de activación sobre RT1 sobre A por E a la menos energía de activación sobre RT2. Esta constante de Arrhenius es exactamente la misma, por eso la puedo simplificar. Y acá, si se acuerdan, cuando ustedes tienen división de exponente de igual base, los exponentes se restan. O sea que esto me quedaría constante 1 sobre constante 2, le voy a poner directamente, es igual a E elevado a la menos energía de activación sobre RT1 menos la energía de activación sobre RT2. Ahora lo que voy a hacer es, esta exponencial lo voy a pasar para este lado como logaritmo, me va a quedar logaritmo de la constante 1 sobre la constante 2. Y acá, porque me gusta tener el signo positivo adelante, esto que es menos menos, lo voy a conmutar y lo voy a poner como si fuera energía de activación sobre RT2 menos energía de activación sobre RT1. Y ahí, como la energía de activación y R son constantes, las voy a sacar como factor común. Y la ecuación importante que ustedes van a tener que saber cuando quieran relacionar la variación de una constante de velocidad con la temperatura es esta. ¿Se entendió? Esta es la importante. Nacho, yo tengo, no sé si lo habré escrito mal o es lo mismo. El logaritmo de K2 sobre K1 es igual a la energía de activación sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. No, es lo mismo, no pasa nada. Si vos invertís estos números de lado acá, también tenés que cambiarlo de lado acá. Es exactamente lo mismo. Listo, listo. Así que no te preocupes por eso. O sea, básicamente tiene que estar siempre relacionado de la misma forma, no pasa nada si lo cambias.
Ahora, por Perfecto. ejemplo, en este problema que yo les doy, fíjense que a mí, por ejemplo, me dice calcular la temperatura 3, básicamente la que yo quiero, en esta tabla que yo le di para ver qué onda. Si ustedes se fijan, sí o sí, para poder resolver el problema, tienen que utilizar dos datos, o sea, dos experimentos. Es decir, que además de este, yo tendría que elegir otro. Por ejemplo, el 1 o el 2. Por ejemplo, elijo este, suponete. Fíjense que entonces ahí ustedes conocerían cuánto vale la constante de velocidad para cada uno, cuánto vale la temperatura para uno, y le falta saber la temperatura para el otro. El valor de R lo conocen. El problema es que no conocen la energía de activación. Yo no les di la energía de activación como dato. ¿Se entiende? Entonces, ustedes cuando les pase este caso que no tienen energía de activación, a través de esta fórmula la pueden calcular si ya de un experimento o de lo que le den ya conocen lo que es la constante de velocidad y la temperatura para cada uno. O sea, teniendo los dos datos experimentales completos, ustedes van a poder obtener lo que es la energía de activación. Fíjense que ahí a mí me quedaría, si hago K1 sobre K2, esto me va a quedar logaritmo de 1,2 dividido 2,4 tiene que ser igual a la energía de activación sobre R, que dijimos que era 8,314 Joule, por acá. La temperatura 2 sería 500 grados centígrados, que siempre hay que pasarlo a Kelvin, porque esto era Joule sobre mol Kelvin. O sea que siempre tiene que pasar la temperatura a Kelvin. Será sumarle 273, o sea que esto me da 773 Kelvin, menos ahora 1 dividido la temperatura 1, que sería 300 más 273, 573 Kelvin. Ven que la única incógnita que tienen acá ahora es la energía de activación. Hay que despejar eso. Si yo hago logaritmo de 1,2 dividido 2,4, me da menos 0,693. Y acá esto, si yo lo que hago es multiplicar, o sea, tipo, hago esta resta y lo divido por este número, me estaría quedando, vamos a hacerlo acá, lo hago en la cálculo, 1 dividido 773 menos 1 dividido 573. Y esto después lo divido por 8,314. Me da menos 5,43 por 10 a la menos 5. O sea, acá tengo que la energía de activación por menos 5,43 por 10 a la menos 5. Sí, menos 5. Acá estos Kelvin se me cancelarían con estos Kelvin, digamos. O sea que me quedaría solamente como unidad Joule sobre mol. En la parte de abajo, digamos. O sea, bueno, en realidad me estaría quedando mol sobre Joule. Ustedes igual no se preocupen mucho porque no sé si tienen que pasar fotos de esto, ¿no? De última le ponen la unidad al final. Ahora lo único que queda es pasar todo este número para acá dividiendo y ya obtengo la energía de activación. ¿Se entiende la idea de esto? Más o menos. ¿O por qué, por qué estoy haciendo esto, digamos? Yo me perdí ese último paso porque sacaste el denominador. ¿Cómo? Tipo, en el paso ese con la energía de activación, ¿dónde quedó lo de Joules abajo? O sea, básicamente primero restaste y después multiplicaste. Claro, o sea, primero resolví esto que me dio un número y a ese número lo dividí por 8,314. Por eso al dividir esto con esto, Kelvin con Kelvin se me va. Como Claro, acá yo sí, tengo sí. Joule sobre mol abajo, para poder pasar esta unidad arriba, lo que hago es invertirla. Por eso me queda mol sobre Joule. ¿Se entiende? Claro, es como una distributiva. Raro. Sí, por así decirlo. Si alguno tiene duda, avíseme. De última lo hago de vuelta con ¿cómo se llama? Con más pasos. Y si esto lo divido por
menos 5,43 exponente a la menos 5. Me da que la energía de activación son 12.762. 12.762,43 Joule sobre mol, me quedaría ahora. Es igual a la energía de activación. Acá de vuelta, como tengo la unidad abajo, si quiero que pase arriba, invierto las unidades, por eso me queda Joule sobre mol. ¿Se entiende? Ahí obtuvieron la energía de activación. ¿Para qué necesitaba esto? Porque como a mí me estaba pidiendo calcular la temperatura, y yo para calcular la temperatura necesito usar esta ecuación, y esta ecuación no tenía la energía de activación, no la conocía, primero tuve que hacerme ese paso. Ahora que ya conozco la energía de activación, sí, puedo agarrar y, por ejemplo, utilizar, así, puedo hacer logaritmo de K1 sobre K3. O sea, lo que hago es utilizar el dato de la constante 1, del experimento 1, con el dato del experimento 3 para comparar y poder así calcular la temperatura que me está faltando. ¿Se entiende o se está complicando la idea de esto? Porque fíjense que ahora ustedes conocen todo menos esta temperatura. Si yo reemplazo me queda logaritmo de 1,2 sobre 3, con los datos que yo les di, igual. Energía de activación, que ya la calculamos, son 12.762,43 Joule sobre mol. Esto dividido 8,314 Joule sobre mol Kelvin por 1 sobre la temperatura 3, que no la conozco, menos 1 sobre la temperatura 1, que serían los 300 grados centígrados pasado a Kelvin, que son 573. ¿Se ve? O sea, tienen todos los datos menos la temperatura 3. Ahora lo único que hay que hacer es despejar. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Acá esto les quedaría, bueno, si lo calculo, me quedaría logaritmo de 1.2 dividido 3. Logaritmo de ANS. Menos 0,9116. ¿Acá qué hago? Bueno, resuelvo esto, esta división de acá. 12.762,43 dividido 8.314. Esto me da 1535,05. Fíjense que de acá, Joule sobre mol se me va con Joule sobre mol. Bien. Y esto me pasaría como, digamos, Kelvin para arriba, digamos, por así decirlo. O sea, esto me estaría quedando en Kelvin acá. Por 1 sobre T3 menos, si hago esta división, me va a quedar 1 dividido 573. Avísenme si algún paso no se entiende, ¿eh? Me da 1,74 por 10 a la menos 3 a mí. Y acá como tengo digamos, la unidad de esto sería Kelvin a la menos 1, por así decirlo. No sé si se entiende, porque digamos, tengo el Kelvin abajo, lo pongo como a la menos 1 para que me quede arriba. No sé si se entiende, avísenme. Si no se entiende eso. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y ahora qué me faltaría para poder despejar lo que es T3? Bueno, primero pasaría este número que está acá dividiendo, y después este número que está acá restando, lo voy a pasar sumando para el otro lado.
sea, me va a quedar menos 0,916 sobre 1535,05 Kelvin más 1,74 por 10 a la menos 3. ¿Es la menos 3, no? Sí. Kelvin a la menos 1. Que fíjense que acá de vuelta, como esto está acá abajo, la unidad de todo esto sería Kelvin a la menos 1. O sea que van bien las unidades. Y esto me da 1 sobre T3. Si resuelvo todo esto de acá, me queda menos 0,916 dividido 1535,05 más lo que me había dado antes. Eso me da 1,148 por 10 a la menos 3. Y esto sería Kelvin a la menos 1, básicamente la unidad. Que es 1 sobre T3. Y ahora para despejar T3, ¿qué hago? Paso este número multiplicando para allá, este número dividiendo. Que tengo que hacer 1 dividido toda esta cosa. O sea, esto es un ejercicio típico que podrían tomarle de cinética, por eso es que se los doy, digamos. Y ahora si hacen 1 dividido ans, les da que la temperatura son 870,7 Kelvin. Esa es la temperatura que tendría para que la constante de velocidad sea igual a 3. ¿Se entiende la idea del problema? Más o menos. Sí. Sí, sí. Bien. Súper importante aprenderse esto porque es muy tomable si les toman cinética. Bien. Y lo último que queda de cinética es ver lo que son los órdenes de reacciones globales. Vamos a poner acá. Orden de reacción global. ¿Eso qué significa? Suponete, yo acá tengo que la reacción, la de la velocidad, es constante de velocidad igual concentración de A por concentración de B al cuadrado, por ejemplo, ¿bien? El orden de reacción global de esto es sumar los órdenes de reacción de cada reactivo. O sea que el orden global de reacción en este caso sería 3. ¿Se entiende la idea? Y si me pidieran, por ejemplo, graficar cómo es la reacción del orden de la reacción global, como es de orden 3, es como si tuviera la forma de una parábola, de una, ¿cómo se llama? De una cúbica. Además que, bueno, esta parte no la grafico porque no hay concentración, no hay velocidad o concentración negativa. ¿Se entiende? O sea, es tipo, esto sería así el gráfico. Y se lo llegaron a pedir. No sé si me siguieron con lo que dije. Sí, se entendió. Si no, Sí, tipo, sí. como para darle otro ejemplo, sería una cosa así. Si yo te pongo velocidad igual a constante de velocidad por concentración de A a la 1 por concentración de B a la 0, suponete. El orden de reacción de B es 0. Bueno, la gráfica del orden de reacción global, en este caso, como es de orden 1, sería una recta, básicamente. Cómo va variando la velocidad con la concentración. ¿Se entiende la idea de lo que quiero Claro, decir? es como en matemática, que cuando depende del exponente vas a reformar la gráfica. Claro, básicamente eso. Ustedes en este módulo que es cinética solamente van a ver orden global de reacción 0 y orden global de reacción 1. Los de 2, 3 y para adelante no lo van a ver. Así que lo que tienen que saber es que si ustedes tienen un orden global 0, orden global 0, básicamente ustedes van a tener que la constante, o sea, la constante de velocidad, si no me equivoco, lo hacían como si fuera, o no. No, bueno, esa fórmula no me la acuerdo. Después la voy a buscar bien, a ver, ¿cómo era?
Bueno, vamos a dejarlo así nomás. Vamos a poner que la velocidad, en el orden global 0, la velocidad es igual a una constante, y después lo que se calcula es lo que se llama el tiempo de vida medio. Básicamente el tiempo de vida medio es cuando ya ocurrió ¿cómo se llama? Ya ocurrió la mitad de la reacción. O sea, ya reaccionó la mitad de todo el reactivo. ¿Se entiende lo que digo? Esto acá se calcula. Bueno, esta no me la acuerdo. Ahora después la voy a buscar en internet para dársela bien. La que sí me acuerdo es la de orden global 1, que esa es la que van a utilizar generalmente en el 95% de los casos. Yo ahora después por el grupo de WhatsApp le voy a pasar una foto con esta cosa acá completada para que tengan las ecuaciones, porque no me lo acuerdo. Lo que tienen que saber para el orden global 1 es que esto es el logaritmo de la concentración tiene que ser igual al logaritmo de la concentración inicial, o sea, se le pone A inicial o A0, menos la constante de velocidad por el tiempo. Esta es la fórmula que lo que me está representando es cómo varía la concentración en función del tiempo para una reacción de orden global 1. Esta es una fórmula muy importante. Y la otra es que el tiempo de vida medio, o sea, el tiempo en el que reaccionó la mitad del reactivo, se calcula como el logaritmo de 2 sobre la constante de velocidad. Estas son las dos fórmulas importantes que tienen que saber cuando le pidan ver qué onda la concentración en función del tiempo para un orden global 1. ¿Se entiende la idea más o menos? O sea, muy importante saber esas dos ecuaciones. Lo otro, bueno, se lo voy a dar después porque no me lo acuerdo ahora bien. Pero si no hay alguna duda de cinética, voy a pasar a explicar un poco de constante de equilibrio para que ya tengan la teoría. Avísenme si hay algo que quieran preguntar. No, yo. Oye, bueno. Entonces vamos a pasar a lo que es la constante de equilibrio ahora. O sea, equilibrio químico. Para lo que es equilibrio químico, básicamente acá lo que ustedes ven es que las reacciones, si yo tengo por ejemplo A más B, que me da C, no es que si yo por ejemplo tengo un tarrito donde pongo A y B, lo dejo reaccionar y al final me da C completamente. Eso es falso. En la química lo que ocurre es que los reactivos no tienen siempre muy buena afinidad entre ellos, sino que a veces reaccionan poco, reaccionan mucho, entonces al final, en lo que es el equilibrio, terminás teniendo tanto reactivos como productos, al final. ¿Se entiende? Y para medir qué tanta cantidad o la relación de cómo reacciona para que te queden reactivos y productos en un recipiente al reaccionar, se mide con lo que es la constante de equilibrio. ¿Bien? La constante de equilibrio de una reacción se mide de esta forma. Acá yo le voy a poner esta reacción genérica. La constante de concentración se le llama, por eso le ponemos Kc, es igual a la concentración de los productos, siempre. Concentración de productos. Elevado a sus coeficientes estequiométricos, que serían estos, los que están multiplicando acá adelante, sobre la concentración de reactivos también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Así como se calcula la constante de concentraciones, o sea, con concentraciones, digamos. Después está, por ejemplo, que si yo tengo compuestos gaseosos, o sea, yo te pongo, por ejemplo, 2A gaseoso, que reacciona con B gaseoso, para dar C gaseoso, por ejemplo. Cuando trabajamos con gases, en vez de calcular la constante de concentraciones, se calcula lo que es la constante de presiones, que es
la presión de A, la presión parcial de A, de C, discúlpeme, porque tiene que ser los productos. Acá sería elevado a la 1, porque no tiene ningún coeficiente, sobre la presión parcial de A elevado al cuadrado por la presión parcial de B, elevado a la 1, por ejemplo. ¿Se entiende? Si tienen gases, van a utilizar constantes de presiones. Si tienen concentraciones, van a utilizar constantes de concentración para calcular, digamos, cómo es. ¿Y cómo se calcula? En este caso, concentraciones en el equilibrio de productos sobre reactivos. Para este caso, presiones en el equilibrio de los productos sobre los reactivos. ¿Bien? Y como no me queda tanto tiempo, no voy a hacer toda la demostración matemática. Lo que tienen que saber es esto, es que ustedes pueden relacionar estas dos constantes de esta forma. La constante de presión es igual a la constante de concentración por RT elevado a lo que se denomina la delta nu. Que esta delta nu sería, por ejemplo, si yo tengo esta reacción así, le voy a poner 2, la que tenemos acá, 2A gaseoso más B gaseoso que te da C gaseoso, es hacer vamos a ponerle C más D acá, suponete. Es sumar los coeficientes estequiométricos de los productos, o sea, acá sería 1 más 1, 2, y restarle los coeficientes estequiométricos de los reactivos, la suma de ellos. 2 más 1, 3. O sea que este delta nu sería igual a menos 1. Así es como se calcula. ¿Se entiende? Y así ustedes pueden relacionar una constante de presión con una constante de concentración, por ejemplo. ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Hay alguna duda? No, de mi parte no. No. Bien, buenísimo. Antes de ver más en fino cómo son los cálculos matemáticos de esto, lo que vamos a ver son las cosas importantes que tenemos que saber del principio de Le Chatelier. Bien, el principio de Le Chatelier es básicamente cuando yo lo que hago es perturbar un equilibrio. Principio de Le Chatelier. Básicamente, lo que ustedes tienen que saber de teoría así de equilibrio químico, lo que tienen que entender es esto. Ustedes cuando hacen una reacción, ponen, por ejemplo, yo qué sé, un reactivo A con un reactivo B, esos empiezan a reaccionar hasta que llegan un momento que ya están cómodos y no quieren seguir reaccionando. Se quedan así, digamos, como están. ¿Qué pasa? Si yo ahora hago una perturbación, que las perturbaciones son que yo varíe la temperatura, que yo varíe la presión, o que varíe las concentraciones que tengo de productos y reactivos. Esas son las tres principales variaciones que nosotros vamos a ver en el principio de Le Chatelier. Cuando eso ocurra, la reacción no le va a gustar, porque la reacción está cómoda en el equilibrio, no quiere salirse del equilibrio. Entonces lo que va a hacer es tratar de modificarse de alguna manera para poder volver a ese estado de equilibrio. ¿Se entiende la idea? Un ejemplo así como para decirte sería, yo tengo una reacción en la que tengo 10 pelotas azules y 20 pelotas rojas. Están cómodas estando en esa situación. Que las azules sean la mitad de las rojas, por así decirlo. Ahora yo agarro y del recipiente saco 5 pelotas rojas. No le gusta eso. No le gusta estar así. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de que las azules reaccionen para formar más pelotitas rojas y volver al estado en el que las rojas son la mitad de las azules. ¿Se entiende la idea de lo que quiero decir? Más o menos. Eso es lo Sí. que hace el principio de Chatelier. Bien. Ahora lo que vamos a ver directamente, cómo son esas modificaciones. Esas modificaciones son así. Si ustedes con lo que es la temperatura, o sea, la variación de lo que hace la temperatura. Variación de temperatura. Ustedes van a hacer así. Si la constante es mayor a 10 al cuadrado, si la constante de equilibrio, digamos, es mayor a 100, van a ocurrir dos cosas. Si yo lo que hago es disminuir la temperatura, o aumentar la temperatura, ocurre una cosa. Aumento T.
Acá lo que pasa es esto. Si yo disminuyo la temperatura cuando la constante es mayor a 10 al cuadrado, favorezco los reactivos. Favorezco productos, quise decir, perdón. Ahora, si yo aumento la temperatura cuando la constante es mayor a 10 al cuadrado, lo que estoy haciendo es favorecer a los reactivos. ¿Qué significa esto de favorecer a los reactivos a los productos? Significa que la reacción lo que va a tratar es, en este caso, por ejemplo, cuando yo tengo la constante mayor a 10 al cuadrado y disminuyo la temperatura, es que los reactivos reaccionen más entre sí para formar productos. Por eso favorezco los productos. En cambio, cuando yo tengo esta constante mayor a 10 al cuadrado y aumento la temperatura, lo que hacen es los productos vuelven como a reaccionar entre sí para volver para atrás y formar reactivos. ¿Se entiende la idea? En cambio, cuando la constante es menor a 10 a la menos 2, acá esto por la duda que 10 al cuadrado sería 100 y 10 a la menos 2 sería 0,01. Lo que pasa es ahora el caso contrario. O sea, si yo aumento T, favorezco productos, y si yo disminuyo T, favorezco reactivos. Está complicado escribir con una mano. Ahí está. Bien. Así es como varía con la temperatura. Ahora, con la presión, varía de esta forma. Nacho, Sí, a nosotros cuando vimos eso de la temperatura, o sea, aparte de decirnos eso, en realidad nosotros nos hacían calcular las entalpías, o sea, el delta H de cada reacción y veíamos si endotérmica o exotérmica. Y dependiendo de sí, eso poníamos el calor en los reactivos o en los productos y veíamos si a qué favorecía, digamos. sí. O sea, digamos, esto que les puse acá, lo de las constantes. O sea, es lo ¿vale? mismo, digamos, pero digo para que quede, digamos. Si la constante mayor a 10 mayor a 10 al cuadrado, significa que el delta H es negativo. O sea, cuando tengo una reacción exotérmica, pasa esto. Si aumento la temperatura, favorezco reactivo. Si disminuyo la temperatura, favorezco productos. En cambio, cuando la constante es menor a 10 a la menos 2, significa que el delta H va a ser positivo y la reacción es endotérmica. Ahí tenés, digamos, la relación con la entalpía. Sí, sí. Pasa que en realidad esto se lo están explicando medio mal porque lo que te dice si una reacción ocurre o no no es la entalpía, sino la variación de energía libre de Gibbs. Pero bueno, ahora prefiero nomás explicar la entalpía y después seguramente cuando lleguen a termodinámica van a ver esto bien. Pero bueno, ahí tenía la relación que vos decías, Juan. Después de última paso foto de todo esto. Si quieren al grupo, aunque no sé, los que no vengan, capaz que no van a entender mucho de lo que escribo. Pero bueno. Después, ¿cómo es? Ahora vamos a ver qué pasa si yo varío la temperatura, la presión, digo. Si yo varío la presión, es así. Cuando yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza a ver, ahí está. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Se desplaza a donde haya menor número de moles gaseosos. Perdón por todo el movimiento de cámara, pero se me complica escribir así. O sea, básicamente sería esto. Si yo tengo, por ejemplo, 2A gaseoso, ¿qué pasa?
más B gaseoso. ¿Qué pasa? A C gaseoso. De este lado, los reactivos, tengo 3 moles gaseosos. De este lado tengo 1 mol gaseoso. ¿Dónde tengo menor número de moles? En los productos. O sea que cuando aumente la presión, en este caso, va a favorecer productos. ¿Se entiende la idea? En cambio, si disminuyo la temperatura, es la presión. Si disminuyo P, lo que hace es favorecer donde haya mayor número de moles gaseosos. Muy importante esto que le digo de gaseosos, porque acá le voy a poner este ejemplo, que tienen 2A gaseoso, que da, por ejemplo, B gaseoso más C sólido. Uno diría, bueno, acá tengo 2 moles, acá tengo 1 más 1, 2 moles. ¿Qué hago? ¿Para dónde tiende? Acá yo esto le puse sólido, es decir, que este no cuenta para el cálculo para ver hacia dónde se mueve. Acá sería que tengo 2 moles y de este lado tengo 1 mol. Entonces como que me dice que cuando se disminuye la presión favorece donde haya mayor número de moles, al disminuir la presión estoy favoreciendo los reactivos en este caso. Favorezco reactivos. ¿Se entiende la idea de lo que digo? ¿Con la presión o no? Si hay alguna duda, pregunten. Si nadie dice nada, entendería que entienden. Sí, se entiende bien. Joya, buenísimo. Bien. Y lo último que tiene que saber es cómo varía con las concentraciones de reactivos y productos. Cómo es la variación con la concentración de reactivo y producto. Entonces acá lo voy a hacer con un ejemplo sencillo. Yo les voy a decir, ustedes tienen A que pasa a B. ¿Bien? Y ahora yo les digo, bueno, ¿qué pasa si yo agrego A? O sea, agrego una cierta cantidad del reactivo A. ¿Bien? Entonces, lo que estaría pasando es esto. La constante de equilibrio dijimos que era producto sobre reactivo. O sea, sería B dividido A. Si yo aumento esto, o sea, aumento lo que tengo de A, para que la constante de equilibrio se mantenga igual, porque justamente que